Hola, mis queridos amigos. Bienvenido a otro programa de Los Espíritus Hablan. Yo les tengo un programa muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de las reformas educativas. Vamos a hablar de la educación. Con nosotros tenemos a Juan Danilo Mantilla. Bienvenido, Juan. Buenos días Esteban, buenos días a todos nuestros amigos que nos acompañan. Y sí, vamos a hablar de un tema interesante, las reformas educativas. Muy bien. Bueno, empecemos entonces. Yo creo que no es casualidad que el espiritismo fue codificado por un educador. Y si Kardec estuviera encarnado hoy, ¿cómo vería este sistema educativo de la Tierra? Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Kardec fue alumno o discípulo de Pestalozzi, y ese es un punto importante. El espiritismo como tal tiene una base en cuanto a la forma educativa de pasar todas las informaciones para las personas, para su evolución, y que sea didáctico. Entonces, ¿cómo vería Kardec la educación en la Tierra? Yo pienso que la vería un poco parada, un poco estancada, porque ya en tiempo de Pestalozzi, y la propia educación que él promulgaba, ¿no? que Kardec promulgaba, estaban basados en distintos puntos del conocimiento, un aprendizaje basado en la experiencia, en la importancia de la observación, en que la educación debe ser individualizada, de que hay que desarrollar las habilidades del individuo, y que la educación tiene que tener un contexto moral y emocional. Entonces, es una educación activa, e infelizmente nosotros vemos que hoy en día la educación no tiene ese tipo de bases. Es una educación más bien estructurada en los principios de pasar informaciones, y que no se convierte en algo muy vivencial. Entonces, entonces vería que está estancado, ¿no? En todo caso, yo creo que, yo no sé si tú sabías, pero yo fui profesor de escuela pública por 14 años aquí en los Estados Unidos. Y entonces puedo conectarme con esta pregunta que para mí es muy importante, y es que en gran parte de los países los profesores no son muy reconocidos ni respetados con sus derechos, los salarios son muy bajos y hay una mala calificación o cualificación, perdón, que desaniman a todos los jóvenes a seguir esta carrera como profesores. Y por otro lado, al otro lado del panorama tenemos a futbolistas, a músicos de muy mala calidad, influencers digitales que solo hablan de tonterías, ¿no? Eh, y que a veces construyen verdaderos imperios financieros. ¿Podemos creer que este escenario cambiará en menos de 100 años? Hay una necesidad que es el ser humano de expandirse, de conocer. Y como tú mismo acabas de decirlo, ¿no? Y es una sorpresa grata, porque mi mudanza para el Brasil fue justamente por un tema educativo y no por un tema médico. Justamente en la institución donde yo trabajaba se desarrollaba un tema educativo sobre educación especial. Y en verdad, los maestros, profesores, son muy maltratados de muchas maneras, no tienen la información necesaria, la formación, el pago que merecen, cuando una de las fuentes principales de evolución, de crecimiento de una sociedad es la educación. La educación debería ser parte de, de todo ese proceso de cuidados.
¿no? Y las personas que tienen, por supuesto, también aquella vocación para enseñar, desde a los niños hasta personas adultas deberían ser reconocidas por todo esto. Ahora, este panorama va a cambiar. Y la respuesta es sí, hay una tendencia a mejorar. No, los seres humanos de por sí somos un poco pesimistas, ¿no? Y pensamos que no, los panoramas no tienden a mejorar. Pero la realidad es que vamos a ser obligados de una o de otra forma a mejorar, porque hay una necesidad de aprender y hay una necesidad de seguir al ritmo de hasta de la modernidad. Y vemos, ¿no? Vemos impactados cómo la modernidad se presenta, cómo las nuevas tecnologías están presentes y que esto de alguna manera populariza la información. Entonces, va a cambiar y es necesario que cambie. Está habiendo una charla sobre la educación y realizaba esta reflexión. Sí, los carros cambian todos los años, los celulares cambian todos los años, las tecnologías van se transformando todos los años. ¿Y por qué la educación continúa de la misma forma? Entonces, ya se está dando eso y pienso que el próximo gran paso de la humanidad va a ser ir modificando y también la sociedad tiene que ir proponiendo nuevos modelos de educación para que las personas tengan opciones. Sí, qué interesante que digas que nos van a forzar, ¿no? Y yo creo que es un buen punto que traes y es que de vez en cuando el sufrimiento y el dolor nos impulsa a hacer esos cambios porque no nos deja otra opción, ¿no? De impulsarnos a hacer esos cambios. Y hablando de eso, muchos creen que en el mundo está viviendo un epicentro del materialismo, ¿no? Y hay muchos que afirman que los que están arriba, ¿cierto? Eh, Esos poderosos, aquellos que están en la cima de la pirámide no tienen ningún interés que la base, ¿cierto? El resto de las personas tenga educación, ya que podría ser una amenaza para ellos. Ante este escenario, ¿cómo es posible creer que la educación será cualitativa o inclusiva? Bueno, hay una gran dificultad y la gran dificultad del ser humano es el propio ser humano. Que existan grupos poderosos, manipuladores, en fin, eh, puede existir hasta un cierto punto. Más, nosotros vemos que en el mundo existen personas de todos los niveles sociales que logran atender un nivel muy alto en cuanto a sus capacidades educativas, ¿no? Estaba viendo una noticia de una niña de 9 años que acabó ya la universidad, una niña superdotada, ¿no? Y sobre física cuántica, una cosa totalmente incomún. Entonces, no depende de una élite, depende de cada individuo. Como digo, cada vez más el conocimiento se vuelve popular. A través de las nuevas tecnologías también se vuelve popular. Hoy, hasta un profesor, regresando un poco, ¿no? Al tema de profesores. Ahora, un profesor se ve en muchos más apuros que antes, porque si hace una pregunta para un niño, una niña, corre el riesgo de ser respondida esa pregunta antes del profesor mismo haber pasado esa información. ¿Por qué? Porque ya revisó todo eso en Internet. Entonces hay una gran capacidad hoy en día del ser humano para adquirir información, para aprender. Hoy cada vez se vuelve más accesible. Entonces, no es
necesariamente de que haya una élite que necesite tener mano de obra. Hoy en día, con el surgimiento de nuevas tecnologías, se necesita más mano de obra intelectual que física, porque la mano de obra física poco a poco va a ser transformada, ¿no?, en obra bruta, que significa que mecanismos automatizados, mecanismos en biónica, robótica, van a ocupar esos espacios y ya no los seres humanos. Entonces, poco a poco el ser humano va siendo empujado, desplazado para el perfeccionamiento del área intelectual, que es también lo que nos dice el libro de los espíritus, ¿no? Se debe haber un adelanto, o debe haber en la sociedad un adelanto intelectual y moral. Y al comenzar ese proceso de adelantamiento intelectual, poco a poco va también ir decolando, ¿sí?, ir despegando el proceso moral también. Entonces, en realidad no es una amenaza, en realidad no estamos atados, pero los seres humanos conseguimos atarnos a nosotros mismos y ese es el mayor cuidado que deberemos tener. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo para hoy, pero vamos a continuar, vamos a hacer otra continuación, hablando la próxima semana de la inteligencia artificial y la educación. O sea que hasta la próxima semana nos vemos con Juan Danilo y continuamos esta charla tan interesante. Chao, chao.